Bueno, como muchos sabrán, Fundación Santa Fe data de 1983, fue la construcción de su primer edificio. Pues desde entonces, obviamente, han venido creciendo, ampliando su infraestructura, ampliando también sus servicios ofrecidos a pacientes y el corazón eléctrico del proyecto, que en este caso es la subestación, se ha venido manteniendo. Se ha venido manteniendo, pese a que después de 40 años han llegado muchos otros proyectos. Ahora pues explicaremos cuáles son estos proyectos que se han venido conectando contra la subestación principal y han venido creciendo su capacidad hasta una capacidad total de cerca de 4 MVA. Pues se presentaba un reto importante, la actualización de una subestación principal en un proyecto que no podía dejar de operar. Era un proyecto que obviamente, como sabemos, muchas de sus áreas funcionan 7x24, sin ningún tipo de descanso, y era muy complicado hacer el cambio pues sin poder dejar de dar servicios, sin poder de cortar operación en cada una de estas áreas, y ese era el gran reto que nos enfrentábamos, tanto pues desde el área de ingeniería como todo el área de técnica, diseñadores, pues tanto la interventoría, contratistas y sobre todo pues la gerencia técnica de la Fundación Santa Fe, que nos ayudó muchísimo porque pues ellos eran los que mejor conocían obviamente el proyecto y los que nos tenían que ayudar a coordinar cada uno de los trabajos a nivel permisos, a nivel cortes de energía, a nivel de, bueno, ahora les explicaremos un poco cómo fue paso a paso el proyecto, pero pues era muy complicado lo que se nos enfrentaba y por suerte conseguimos pues con ese alto nivel de ingeniería que todo el equipo sumamos y el equipo interdisciplinar llegar al objetivo con éxito. Como decía hace un momento, tenemos una capacidad total instalada en este momento, conectado contra su subestación principal de 4.750 kVA, que principalmente suman la subestación principal, también llamada Calderas, con la subestación secundaria de 800 kVA, Rayos X, que suma 900, edificio expansión, que es este que están viendo aquí en la imagen, que todos conocerán, y la Facultad de Medicina, que es la que se encuentra aquí a las espaldas de los edificios. Estos 4.750 kVA tienen el nodo o tienen el origen en la subestación principal, que, como hablamos hace un momento, tiene ya, o tenía, mejor dicho, 40 años de construido, ya que fue de año 1983. ¿Cuál era el objetivo principal? Pues el objetivo era pues, hacer la actualización técnica y tecnológica de la infraestructura. Pues teníamos la subestación número 1, que era la principal, y a su vez, dentro del mismo proyecto, se actualizó subestación número 2, también llamado Rayos X. Pueden ver aquí en el plano cómo inicialmente estaba diseñado, cómo estaba planificada la ejecución del proyecto. Estamos hablando de que aquí en el círculo podrán ver las celdas de media tensión, toda la parte de transformadores y todo lo que es el corazón de la subestación, pero pues ahora explicaremos paso a paso cómo se llevó a cabo, pero el primer problema que se nos presentaba era que estaba diseñado, estaba planificado instalarlo en la misma situación que tenemos ahora mismo, o mejor dicho, que teníamos anteriormente. Entonces, eso era obviamente muy difícil de construir o de proyectar, teniendo en cuenta que la operación de la clínica no podía cortarse, no podía parar en ningún momento. Entonces, se tuvo que hacer un rediseño que contaremos a continuación, pero con el objetivo principal de que esta actualización se pretendía mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, obviamente estamos hablando de equipos de última generación, equipos nuevos, una mayor seguridad eléctrica y operativa, reducir costos operativos a largo plazo, obviamente equipos súper eficientes y que mejoraran también toda la parte de consumo energético, minimizar impacto ambiental, ahora explicaremos a qué se debe esto, y obviamente cumpliendo toda la parte normativa vigente RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que es de obligado cumplimiento en la República de Colombia. Entonces, para comenzar a ejecutar estas labores, como adelantaba hace un momento, tuvimos una problemática importante, que era la de posicionar la subestación en el mismo lugar donde estaba anteriormente. Esto, pues, desde el minuto 1, desde el primer comité de kick-off de lanzamiento de proyectos, ya pues, nos dimos cuenta que no era viable y empezamos a trabajar conjuntamente con diseñador y con gerencia de proyecto e interventoría a ver qué podíamos hacer para lograr no tener que desconectar, en este caso, la clínica. Estamos hablando que una desconexión mínima se requerirían entre 6 y 8 semanas para poder hacer toda una conexión completa y era obvio que no se podía trabajar así. Entonces encontramos un nuevo espacio, el nuevo espacio es este que están viendo también en círculo rojo. Este nuevo espacio se encuentra entrando, para los que conocen la subestación principal de Calderas, entrando a mano derecha.
Aquí se iba a posicionar toda la parte de celdas de media tensión y a continuación íbamos a posicionar los transformadores. Una vez instalados estos equipos, ya pues, se iban haciendo poco a poco el cambio gradual de acometidas para entrar en operación de cada uno de estas celdas o cada uno de estos equipos sin ver afectado la operación del edificio. Estamos hablando de que después de hacer este rediseño y mandarlo a aprobar con Enel Codensa, que es el operador de red que aplica para este proyecto, logramos tener un visto bueno para arrancar obra en marzo de 2022. Por fin podíamos comenzar el proyecto. ¿En qué consistió principalmente la actualización o el proyecto técnico? Pues estábamos hablando que era un proyecto de casi 40 años de antigüedad, tenían transformadores en aceite, tableros eléctricos de baja tensión con altos riesgos operativos, tuberías en GRES para cables de media tensión, cableado de baja tensión deteriorado, celdas de media tensión aire defectuosas y canalizaciones de madera, que obviamente no son normativas. Entonces, se proyectó y se ejecutó un cambio por celdas de media tensión aisladas en gases F6, tableros eléctricos de última generación, todos obviamente cumpliendo normativa, transformadores secos tipo H. Estos transformadores tienen varias ventajas. Una de ellas es la seguridad que presentan respecto a los de aceite que había anteriormente. Por otro lado está todo el tema de medio ambiente, que a continuación hablaremos porque es muy importante y más teniendo en cuenta el congreso que venimos aquí a presentar. Y por último, ahorros en temas de mantenimiento, futuro para estos equipos. Y por último, obviamente, todas las acometidas, todo el cableado eléctrico que conecta los diferentes equipos. Esto es lo que nos encontramos. Nada más empezar, esto es subestación 1. Pues como pueden ver, obviamente, el revuelto de cables era importante, pues con problemas de identificación, sobrecalentamientos, las celdas electromecánicas, toda la parte electromecánica ya estaba muy dañada, pues no cumplía normativa en muchos puntos, señalizaciones, distancias y demás. Esto es subestación 2, un poquito más de lo mismo, obviamente es una subestación mucho más pequeña y no es la principal, pero pues sí me parece importante que vieran también el trabajo que se hizo ahí, que es la que alimenta toda la parte de rayos X de la clínica. Y pues parecía fácil, una vez llevábamos casi 5 meses haciendo todo el trabajo de rediseño, y pues una vez que ya fue aprobado por Codensa y ya constructivamente era viable construirlo, porque pues el problema que había inicialmente es que pues el Serie 3 cumplía todo lo de norma, pero pues no era viable construirlo porque no se podía hacer ese corte principal de energía que se requería. Entonces, habíamos conseguido ya tener el Serie 3, ya teníamos equipos comprados, ya teníamos tableros fabricados, pero no iba a ser tan fácil como se pensaba. Nos encontramos una serie de impedimentos que o no permitían adelantar trabajos o retrasaban mucho el avance de estos, como por ejemplo muchos circuitos que estaban cruzados, que estaban sin identificar o mal identificados. Obviamente esto lo que generaba es que uno no podía bajar una protección, no podía bajar un breaker, porque a lo mejor pensaba que estaba bajando un pasillo de iluminación secundario y finalmente estaba bajando unos laboratorios, por decir un ejemplo. ¿Qué tuvimos que hacer? Obviamente, con todo el equipo, tanto de Fundación Santa Fe, ayuda de interventoría y demás, buscar espacios fuera de horas punta en la que nos permitieran ir haciendo pruebas. Y eso pues puede sonar mal, pero la realidad es que tuvo que ser un prueba-error, porque uno, llegado a ese momento, no hay otra manera. Intentar tener la máxima gente disponible, la gente que pueda estar avisando dónde está en ese momento faltando la energía, obviamente hacer la anotación y mediante walkie-talkie subir directamente la energía para volver a operar. Estamos hablando de tiempos mínimos, apenas segundos, pero sí era necesario porque era imposible saber a dónde llegaba cada uno de los circuitos desde los tableros principalmente de baja tensión. Nos encontramos obviamente tableros energizados, no tenían unas protecciones adecuadas, no se podían desenergizar, obviamente, y nos obligaba a hacer pues cortes de energía muy puntuales, muy específicos, para poder hacer cambio 1 a 1 y pues ir haciendo un cambio gradual del proyecto y ir dejando ya la nueva infraestructura conectada al nuevo sistema. Y por último, una dificultad creo que mucho más importante fue la de los circuitos esenciales. Estamos hablando de circuitos que principalmente la vida de las personas depende de ellos y uno no puede hacer un corte ni programado. Muchas veces nos daban 15 minutos, nos daba domingo 8 de la noche y córrale a hacer todo lo que se pueda. A los 15 minutos vuelta a empezar y si hemos descubierto a dónde caía ese circuito, dónde se podía conectar, perfecto. Si no, pues tocaba volver a programar con todo el área administrativa y con todo el departamento que programa esos temas de Fundación Santa Fe una nueva maniobra.
Esto ya es, pues, obviamente, lo que se dejó en el proyecto. Pues hablaba hace un momento de unas celdas de media tensión, para los que pues, no conozcan a lo que estaba refiriendo. Son estos equipos que ven aquí. Estamos hablando de unos celdas de media tensión en gases F6, marca Schneider. Lo primero que están viendo son transferencias en media tensión. Aquí tenemos, pues, creo que la gran bondad, se puede decir, que es de los pocos proyectos en los cuales llegaban 2 anillos de media tensión, llegan 2 circuitos en media tensión, pero pues solo había uno conectado, porque es el estándar que se trabaja. ¿Para qué se usaba el otro anillo de media tensión? Principalmente Codensa, cuando necesitaba hacer sus maniobras o cuando había alguna falla en el primer anillo, hacía sus maniobras y conectaba el segundo, pero no estaba disponible para que pudiera utilizarlo de manera habitual Fundación Santa Fe. Con esto, con este equipo, con esta transferencia de media tensión, lo que se consigue es tener un backup, es tener una doble entrada de energía para que, obviamente, todos sabemos que las plantas de emergencia están y las plantas de emergencia están funcionando perfectamente, pero pues uno tiene que minimizar la falla en este tipo de proyectos. Uno no puede estar jugándose las cartas a que si se va la energía, pues que la planta pueda estar operando durante X horas, tener que estar pendiente, obviamente, de toda la parte del diésel, del mantenimiento y todo lo que requiere. Entonces, como quedó configurado el proyecto, es que con esta nueva transferencia que le estamos comentando, si falla la primera línea de media tensión, entra la segunda, y si fallara, que es casi imposible, pues el porcentaje es inferior al 0,01%, pues siempre va a tener las plantas esperando para entrar. Aquí tenemos una celda de salida, tenemos la celda de medida principal, que aquí es donde va el medidor principal de Codensa. Tenemos la celda de interruptor en gases F6 y a continuación llega ya todo lo que son las protecciones y los seccionadores para los transformadores. Esto es todo el cerramiento normativo que obliga a hacer norma RETI y obviamente Codensa, perfectamente señalizado, con su cerradura y obviamente las llaves en personal responsable por parte del cliente. Si hay algún tipo de duda, pues ahora, al finalizar la presentación, las podemos ir revisando. Estos son los transformadores que hablamos, una capacidad instalada para esta subestación número 1 de 1300 kVA, transformadores secos tipo H, un transformador de 800 kVA y otro de 500 kVA. Así es como quedó toda la parte de baja tensión, como hablamos hace un momento, toda la señalización, pinturas, demarcaciones, distancias normativas. Aquí pueden ver toda la parte de marquillado, identificación de diferentes fases y infraestructura. Lo mismo en esta imagen, esto es toda la parte de baja tensión, como quedó definitivo en subestación 1. Toda la parte de bandejas de distribución de cable, con sus marquillados, identificación normativo. Y esto es como quedó la subestación 2. La subestación 2 tiene 900 kVA y pueden ver toda la parte también aquí al final de media tensión, baja tensión, señalización y el transformador que hablaba hace un momento, que es tipo H, que entre los beneficios que tiene, no solamente estamos hablando de seguridad y economía, sino que hay un tema importante que ahora comentará el ingeniero Ricardo Bedoya, que me acompaña en esta presentación, y es que en Colombia hasta aproximadamente el año 2000, la mayoría de transformadores en aceite, el aceite dieléctrico contenía un componente que se llama PCB, es un componente químico que altamente cancerígeno, puede generar, obviamente, daños a terceros. Se preguntarán ustedes, ¿y han estado hasta el año 2023 con un equipo así en la fundación? No había ningún tipo de riesgo porque, pues, obviamente no genera un impacto sobre las personas, sobre los pacientes o sobre los operarios, sino que lo que dice la directriz es que una vez retirado, de manera segura, toca llevarlo a punto limpio y ahí es cuando ellos tienen los mayores cuidados porque como el aceite está aislado dentro del transformador, es ahí cuando tienen que hacer todo el procedimiento de limpieza y descontaminación del transformador. No lo sabemos con seguridad si este proyecto lo tenía o no, pero pues es una realidad que en Colombia entre los años 80 y 2000 la mayoría de proyectos vinieron con este tema y con este problema y uno de los puntos de hacer el cambio ahora por transformador seco es buscar eliminar también este posible riesgo. Entonces, bueno, llegó junio de 2023, se había ya presentado lo más difícil, pues como sabrán muchos los que estaban aquí, que identifico que nos acompañaron durante el proyecto, había comités de obra en el que uno ya no sabía hacia dónde ir, si seguir en la dirección que estábamos siguiendo o ya dar una vuelta completa
o un giro de 180 grados, porque sí las complejidades cada vez eran más. Llegábamos de un comité a otro y en vez de disminuirse las complejidades aparecían nuevas sin haber eliminado las anteriores. Entonces, pues la gran noticia es que junio de 2023, después de la visita del ente certificador RETI, por fin nos generan acta positiva, sin pendientes, y nos generan obviamente la certificación RETI en todos sus grados, en el grado media tensión, grado uso final. En este caso, pues, como responsable de ISOPTIC, yo sé que para la Fundación Estafe era un proyecto muy importante. Todos los recursos que nos pusieron, como quien dice, apoyando el proyecto, lo demostraban, pero para nosotros fue una gran satisfacción porque sabemos lo importante que era para ellos y sabemos lo importante que supone tener ya una infraestructura de 40 años con una subestación completamente nueva y sabiendo que tiene 5 subestaciones conectadas contra la misma y con una capacidad de crecimiento muy alta. Entonces, se puede decir que el proyecto fue un éxito. Queremos agradecer, o yo personalmente, que estuve presente en el proyecto, quiero agradecer a todo el equipo, tanto técnico, directivo y administrativo, que nos ayudó a sacarlo adelante, porque sí que es cierto que había momentos en los que uno lo veía bastante negro todo y por suerte logramos el objetivo en junio de este año y muy contentos y muy satisfechos por el resultado. Entonces, llegado este momento, le voy a dar la palabra al ingeniero Ricardo Bedoya Marín, él es gerente general de ISOPTIC Group, para que me apoye y continúe con la presentación. Fue muy complejo la realización de este proyecto. Digamos, las características importantes y lo que queríamos lograr finalmente era garantizar una confiabilidad en el sistema eléctrico. Esto lo logramos hacer obteniendo el doble circuito de media tensión. Fue complejo obtenerlo con Codensa, porque los circuitos de media tensión sí, solo sí, los dan si uno paga una carga de reserva. Logramos que lo dieran de una subestación diferente a la que alimenta actualmente la subestación principal. ¿Este cuál es el objetivo? El objetivo es simplemente garantizar la operatividad del sistema eléctrico de la Fundación. Hoy en día todos los hospitales de ciertos niveles se debe garantizar ese tipo de circuitos. Viene todo el tema de la modernización que ha hecho la subestación, que ha hecho la Fundación. La Fundación Santa Fe ha ido creciendo, ha ido adicionando equipos muy modernos, pero todo estaba conectado a una subestación antigua, compleja, delicada. Las imágenes que vimos ahí son las mejorcitas que podemos mostrar, pero había un alto riesgo de que la fundación se apagara. Una falla en el sistema eléctrico ahí podía sacar de operación la fundación. Así tuviese una planta eléctrica, tuviese circuitos externos, pero si los tableros llegan a fallar, se sale de operación la fundación. Y lo que hemos hablado, la fundación lo que atiende son pacientes. Pueden haber los mejores equipos, pero si el sistema eléctrico tiene dificultades en calidad, el sistema no funciona y se saldría de operación. ¿Qué hicimos con todo esto? Garantizar a la clínica, garantizar que sus equipos funcionaran siempre entre los límites y las condiciones ideales. Dentro de la actualización que se hizo, logramos, como se mencionó ahora, la carga eléctrica instalada del proyecto son 4.7 MVA. Hace muchos años tenían metodologías de diseño y se sobredimensionaban los equipos. Logramos garantizar de que todos los cambios que ha tenido la fundación, aún incrementando de carga, estamos casi al 50% de la carga instalada. Una cosa la carga instalada, lo que hemos transformado en la carga demandada es el consumo real de la fundación. Dentro de la modernización, ¿qué logramos hacer? Logramos reducir alrededor de un 40% las pérdidas técnicas. Las pérdidas técnicas de toda instalación eléctrica siempre van a existir. ¿A qué se deben ellas? A transformadores que producen calor, tableros eléctricos que se presentan calentamientos, en los conductores se presentan calentamientos por malos diseños, interruptores muy viejos que pueden tener fallas a tierra y eso genera consumos, empalmes flojos, conectividades que no se sabía dónde iban, mejoramiento del sistema puesta a tierra, una cantidad de variables que metimos ahí y donde más logramos reducir las pérdidas técnicas del sistema fue con el cambio de los transformadores.
Pasamos de tener en instalación en la subestación 1, que es el nodo principal, teníamos alrededor de unos 7 transformadores. Logramos bajarnos a 2 transformadores. ¿Por qué pasaba esto? Porque en la medida en que la fundación iba necesitando la instalación de equipo nuevo, le daban una solución puntual. Instalaban un transformador, resolvían el problema y alimentaban esa carga y funcionaba perfectamente. Pero llegó el momento en que el espacio se fue saturando, que era imposible adicionar más cargas. Y llegó el momento en que ya los transformadores, si tuvieran capacidades, era muchísimo el calentamiento que se tenía ahí. Y en ese momento los transformadores en aceite dejan de funcionar pues bien. ¿Por qué dejan de funcionar bien? Porque es que los transformadores en aceite no están diseñados para estar en uso interior. Eso funciona muy bien en un poste o en subestaciones totalmente externas. Las subestaciones, dejamos todo el complejo de la subestación 1 y subestación 2. Se dejaron todos los sensores, todos los microswitches, todos los elementos para que en un futuro la fundación haga el monitoreo de todos los equipos. Yo me acuerdo de un profesor de la universidad que decía, lo que no se monitorea no se controla. Entonces, todos los equipos, llámese módulos de transferencia, principales de baja tensión, de media tensión, seccionadores, PLCs, bueno, todos los elementos que componen esto, se pueden monitorear en un futuro dentro de una red de comunicación que la Fundación está próxima a realizar. ¿Qué se logró? ¿Qué logramos con todo esto? Finalmente, lo que llegamos con todo este ejercicio es garantizar unas condiciones ideales para que la fundación pueda operar tranquilamente. Adicionalmente, con toda esta reducción que ha tenido, el crecimiento que ha tenido la fundación, el mejoramiento de equipos, se puede garantizar de que la fundación tiene carga eléctrica disponible para seguir con un crecimiento futuro sin adicionar más equipos dentro de la subestación. Hay una, en la matriz energética que sacó el gobierno, bueno, me pasa acá, está aquí, bueno, esa es la mina. En la matriz energética que sacó el gobierno, hace una recomendación: por cada kilovatio hora de que se ahorre en un sistema eléctrico, equivale a 163.5 gramos de CO2 que se dejan de emitir. Y si eso lo hacemos el seguimiento también de la huella del agua, también hay un componente importante, que es la invitación que se hace alrededor de todo esto, que sí vale la pena hacer cambios, sí se justifica modernizar la subestación, así como en paralelo se modifican equipos médicos, sí es importante mirar un poquitico hacia atrás para obtener esta modernización y cambiar todos los equipamientos que en un momento dejan de ser obsoletos y que van permitiendo tener un riesgo para la funcionabilidad. No solo reducción de plata, no, vida humana. Finalmente, el ejercicio que siempre manejamos aquí, oiga, hay que hacer los trabajos, hay que hacer las mejoras considerando el riesgo humano y la vida humana, es lo que debe prevalecer en cualquier ejercicio eléctrico que se hace. Asociado a eso, pues indiscutiblemente, viene un ahorro de energía que se ve materializado en la facturación, pero prima la seguridad humana y seguridad de pacientes. Y aquí sigue nuestra ingeniera Lina. Buenas tardes a todos. Primero me place mucho verlos acá y acompañándonos en este quinto congreso de infraestructura sostenible en este año. Quiero complementar lo que decían los ingenieros. Realmente el reto que nosotros tuvimos con esta modernización fue bastante grande. Fue el reto que me recibió la fundación acá porque yo hasta ahora ingresaba. Realmente todos los detalles que nos comentan los ingenieros vinieron de tiempo atrás. Tuvimos que subsanar muchísimos temas en el camino porque no se conocían por ser instalaciones tan antiguas. Sin embargo, creo y considero que con todo el equipo de trabajo que tuvimos, el apoyo de parte de infraestructura, todos los técnicos de infraestructura de la fundación, los técnicos del contratista, el acompañamiento de parte de la interventoría y sobre todo de las áreas que nos brindaron ese apoyo para hacer esas maniobras, porque como bien lo mencionaban, era muy complicado hacer todo tipo de maniobras por la operatividad y por la criticidad. Saber que bajo nuestros hombros estábamos cargando la vida de pacientes es bastante arduo y creo que lo subsanamos y nos salió
pues muy bien, estamos muy contentos y creo que hoy en día podemos dormir muy tranquilos todo el departamento de infraestructura y yo sí quisiera agradecerles este espacio para todo ese equipo de trabajo que tuvimos en estos casi 2 años. Entonces, muchísimas gracias. Con eso terminamos el tema de la modernización de su estación eléctrica. No sé si tengan alguna pregunta puntual o lo esperamos hasta el final cuando terminemos cargadores. Yo creo que avanzamos con cargadores. Listo. Entonces, también les venimos a traer el día de hoy otro caso acá de éxito de la Fundación en donde mencionamos la transición a la movilidad sostenible acá en la Fundación. La adopción de prácticas sostenibles es esencial para abordar los desafíos globales y construir un futuro más equitativo y saludable para las generaciones presentes y futuras. La Fundación Santa Fe está encaminada a lograr esos objetivos y con pequeños pasos hemos ido abordando todos los temas, sobre todo de infraestructura sostenible y prácticas sostenibles. Uno de estos casos es la implementación de cargadores eléctricos. Bueno, yo les traje acá unas cifras para contextualizarnos con respecto a cómo va Colombia con esa transición a la movilidad sostenible. Según el RUN de agosto de 2023, se alcanzaron las 17.000 unidades de vehículos híbridos, de los cuales en agosto se registraron 2.494 unidades. Esto es un porcentaje inferior al del año pasado, el del 2022, puede estar muy ligado a la economía y a pues, los cambios que hemos tenido, casi cerca de un 39% de diferencia entre el año pasado y este. Sin embargo, pues vemos que tenemos unas cifras muy positivas en cuanto a vehículos híbridos. En agosto del 2023 también podemos ver que los vehículos eléctricos que se matricularon en el RUN nuevos fueron solamente 291 unidades. En este porcentaje, pues sí tenemos una reducción y sí se ve como el porcentaje de disminución que se ha tenido con respecto al año 2022. Sin embargo, en Bogotá tenemos un poco más de 6.500 vehículos entre híbridos y eléctricos. Existe una aplicación donde los usuarios de vehículos eléctricos e híbridos pueden consultar para ver dónde está el punto de carga más cercano, que se llama Electromaps, y según la cifra arrojada de Electromaps, solamente contamos con 41 puntos de carga para vehículos híbridos y eléctricos, de los cuales solamente 2 son de carga rápida. Esto pues, nos lleva a pensar que con el incremento que estamos teniendo, deberíamos estar pensando en esas infraestructuras a nivel Bogotá para incrementar estos puntos de carga públicos. La Fundación Santa Fe fue el primer hospital en Bogotá en generar ese espacio público para la carga de vehículos eléctricos e híbridos. Nosotros, pues, ya acá hablando un poco más de lo que instalamos, tuvimos una instalación de 4 puntos de carga lenta de 7.4 kilovatios con conectores tipo 1 y enchufe AC. Nosotros para realizar este proyecto hicimos una verificación de cargabilidad de dónde sería el punto más idóneo para poder conectar esta cometida. Pensamos un poco más allá que no podíamos ir en contravía del suministro de la energía que le llegan a estos vehículos, porque tenemos que ser muy conscientes de dónde se proviene. Como muchos de acá de pronto sepan, la mayoría de la energía que se genera en Colombia es por medio de la generación hidroeléctrica, entonces es muy sostenible. No tenía mucho sentido que nosotros conectáramos esta acometida después de la transferencia de nuestra subestación de expansión, porque no tenía mucho sentido, porque si se llega a ir la energía, entrarían las plantas a soportar esta carga y no estaríamos siendo coherentes con el tema de la movilidad sostenible. Es decir, que si nosotros el día de mañana tenemos un corte de energía, los cargadores no van a estar soportados por los generadores y así evitamos que tengamos una huella de carbono por medio de la CPM que generan pues que consumen estos generadores. También dejamos una proyección
dentro de esa instalación para 4 puntos de carga adicionales que estamos planteando dependiendo pues de la demanda. En cuanto al uso, en este momento es gratis durante 1 hora. Esto está bajo la custodia de nuestro aliado estratégico Parking y cualquier persona puede hacer uso desde que ingrese pues a las instalaciones de la fundación. Eso era todo lo que venía a comentarles el día de hoy.